Decía que con el pasado se puede hacer dos cosas. Olvidarlo, con lo cual es verdad que se evita reabrir heridas, pero se corre un riesgo, y es el riesgo de repetir los mismos errores trágicos que llevaron a ese pasado doloroso. También se puede, con el pasado, recordarlo. Con lo cual, pues es verdad que hay que sufrir reabriendo heridas, pero se tiene al menos la posibilidad de evitar que los errores que nos llevaron a esos hechos trágicos se vuelvan a repetir. Ustedes optan por una tercera, que es la de tergiversar y manipular el pasado, mentir sobre la historia, con lo cual logran los dos efectos perniciosos: abren las heridas y además promueven la repetición de los mismos errores, en este caso los errores que nos enfrentaron trágicamente a los españoles en el pasado, y que nuestros abuelos, como ya le dije una vez en este pleno, cerraron esas heridas, nuestros padres y abuelos, y ustedes permanentemente quieren reabrir en ese guerra civilismo del que parece que no son capaces de salir nunca. Mire, señores del Partido Socialista, hablar del pasado con ustedes es que llamen a voces a su peor acusador. Porque el pasado y los hechos en la ciudad de Madrid les señala con el dedo. ¿Quieren que hablemos de memoria? Hablemos de memoria. Vamos a hablar de las 349 checas que había en la ciudad de Madrid, de las que 49 eran regidas por el Partido Socialista. Vamos a hablar de los más de 1000 chequistas que había en Madrid. Vamos a hablar de los más de 3600 ejecutados previamente cobarde y vilmente torturados. Vamos a hablar del Madrid de las checas de 1936, de julio a octubre. Esos centros de detención, de requisa, de tortura, de ejecuciones. Vamos a hablar de esas agrupaciones formadas por comunistas, socialistas y anarquistas, las milicias Frente Populistas. Vamos a hablar del exterminio, de aterrorizar y de exterminar en la retaguardia. Vamos a hablar de nombres que les sonarán: la checa de la agrupación socialista, del Ateneo Libertario. Vamos a hablar del llamado Comité de Vecinos. Y vamos a hablar del Comité de Investigación Pública, la checa de Bellas Artes, luego llamada de Fomento. Pero ¿sabe de dónde venía todo esto? Venía de la información que ustedes aplicaban, robando los archivos religiosos o las comisiones electorales, y todo aquel que pertenecía a cualquier hermandad religiosa o había votado en un determinado distrito ya era sospechoso, detenido y probablemente torturado y ejecutado. Y todo esto lo hacían siguiendo aquel mensaje que el presidente del gobierno socialista, Juan Negrín, nos dijo en la Cámara. Y le leo textualmente para que no tenga ninguna duda. 3 sistemas poseemos para hacer que los demás quieran lo que el gobierno quiere. 2 puntos. Enfervorizarles, convencerles, y si estos 2 recursos resultan insuficientes, aterrorizarles. El terror es también un medio legítimo de gobierno cuando se trata de la salvación del país. ¿Quiere que sigamos hablando de memoria? Hablemos de las sacas de Madrid. Hablemos de Paracuellos, 4000 ejecutados, de los cuales 276 eran menores. En Aravaca, 800 ejecutados, uno de ellos Ramiro de Maeztu. Lugares de ejecución que les sonarán de Madrid: la Ciudad Universitaria, la Casa de Campo, la Carretera del Pardo, la Puerta de Hierro, la Pradera de San Isidro o Marqués de Riscal. Y así podríamos ir haciendo una lista interminable de lugares donde se ejecutaba. Se ejecutaba a las órdenes de esa Junta de Defensa que dirigía Santiago Carrillo. Santiago Carrillo y Margarita Nelke, del Partido Comunista, en ese llamado Comité Provincial de Investigación Pública. Esas terribles matanzas como no se habían conocido nunca en la historia. Y quiere que sigamos hablando de memoria, no solo de las checas, no solo de las sacas. Hablemos de la persecución religiosa. Hablemos de que Carlos Marx ya dijo que la religión era el opio del pueblo, y siguiendo la misma línea, Jiménez de Asúa dijo en el Parlamento: el problema capital de la República es la cuestión religiosa. ¿Cuáles son las cifras de España, de las cuales Madrid tiene un gran número? 12.000 asesinados por cuestión religiosa,
Más de 100.000 libros destruidos, los amantes de la cultura. Quemaron bibliotecas enteras como la de los jesuitas. 20.000 templos destruidos. Oiga, 20.000 templos destruidos. Luego no nos hablen ustedes de protección del arte. Obras de arte destruidas, cuadros, esculturas. Y Madrid tuvo que sufrir 334 asesinatos de sacerdotes, el 30% de su clero. Podríamos hacer una lista interminable que nos llevaría aquí más de una hora hablando de lo que significó el Madrid del terror, el Madrid dominado por el odio más atroz contra la retaguardia, esa retaguardia que no era la que estaba cara a cara en el campo de batalla, la que no estaba en las trincheras, la que vivía o sobrevivía como podía en una guerra, y ustedes se dedicaron a perseguirlas, ustedes, sus ideas políticas y su partido. Así que cuando venga a hablar a las instituciones de memoria, lo primero que debería hacer el Partido Socialista es subir y pedir perdón.